Hola amigos, hola hermanos. Con mucho ánimo y con mucho deseo empezamos esta experiencia para unos pocos de vosotros que sin embargo, como no podéis venir a nuestra casa, pues nos acercamos a vosotros de esta manera y desde el primer momento ya invocando al Espíritu de Dios que venga a acompañarnos y ayudarnos y que nos haga a todos familia, ya que Él es espíritu de unidad entre todos. Quiero contaros enseguida que el entorno en el cual invocamos al Espíritu Santo es al mismo tiempo cuando toda la población está aislada en torno a ese virus que ha atacado al mundo y que trae enormes consecuencias en nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, y que por lo mismo es de una importancia muy grande y que podemos ver de un modo también providencial, lo cual es fascinante. Y a este propósito, pues digamos enseguida cuál es el sentido de estos ejercicios espirituales que estamos haciendo y digámoslo ya desde el vamos, grabados anticipadamente, y que podría dar a algunos de vosotros la idea de que esto no es real. Bueno, depende cómo lo miremos. Claro, porque yo voy a orar y todo lo que vamos a hacer en estos días junto con el Padre Enrique que me va a acompañar serán momentos de oración o momentos de reflexión que en términos cristianos o en términos ignacianos se los llama meditaciones. Y las meditaciones son pensamientos, pero con la característica de que el que medita está al mismo tiempo orando. Y a eso me quiero referir especialmente. Porque alguien podría decir, bueno, usted dice que estamos orando, pero si no es en el mismo instante. Bueno, esto no es ninguna novedad. Cuando los grandes escritores escribieron sus libros de oración, pienso en particular en una Teresa de Jesús o pienso todavía más allá en un San Agustín, que cuando escribió el libro de las Confesiones, de punta a rabo es una gran oración. Y él la escribió hace siglos y nosotros con eso seguimos orando, por así decir, fuera del tiempo. Y así lo mismo ocurre con la diferencia de que la providencia nos pone en este momento fascinante con medios que antes hubieran sido inimaginables. Me refiero al poder vernos directamente y poder así orar, aunque sea en distintos periodos o en momentos particulares, pero en una oración real. De ahí que esto es ya una oración. Estamos pidiendo y clamando al Señor en este momento por todo el mundo, que se encuentra en una situación, como decíamos, inusitada, inesperada. Y digamos todavía algunas cosas más en referencia con la fecha en que estamos empezando. Es en el entorno de la fiesta de la Encarnación del 25 de marzo y estamos en el año 2020. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a llegar a ver estos años y a poder estar aquí con el Señor todavía viviendo y valorando el inmenso don de la vida? Y a este propósito, pues quiero comentaros al mismo tiempo que el principio de nuestros ejercicios quisieran ser unos ejercicios espirituales ignacianos, y que ya desde el principio él nos dice que hay que empezar precisamente por el principio y fundamento. Y la primera palabra que utiliza San Ignacio al empezar sus ejercicios es la palabra el hombre. El hombre, cuando decimos así, claro, nos referimos al hombre, varón y mujer. Y al mismo tiempo nos ponemos y nos planteamos ante lo que llamaríamos el gran problema antropológico. ¿Quién es el hombre? Y así alguien nos dirá, en esta sana antropología,
nos dirá, hombre es el que se pregunta por el hombre. Porque hay en torno al hombre un misterio. El hombre es misterio para sí mismo. Piénsalo un poco. Justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, yo estoy aquí solo, mis amigos me han preparado, nos han preparado este pequeño estudio que no tenemos más que apretar un botón y saber que estamos iniciando ya una grabación y no necesitamos otro recurso, sino el estar delante del ordenador tratando de transmitiros algo. Y entonces la gran pregunta del inicio es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y esta pregunta que decíamos nos pone ante el misterio del hombre tiene realmente connotaciones extraordinarias. Por supuesto que los ejercicios espirituales no son un curso. Aquí no estamos como si fuera hablando en una aula online universitaria, no es eso. Tampoco estoy hablando desde un convento. Aquí estoy en una casa de retiros o de ejercicios espirituales, Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, al lado de Madrid, como para que todos nos sintamos una gran familia, una gran realidad. Sabéis que desde los techos de esta casa se ve perfectamente la ciudad de Madrid y que yo a veces me digo, mirad, la gente está acampada. Es una realidad muy típica de la realidad humana, vivir acampados. Así como vivió el pueblo de Dios que se inició en la aventura de ser un pueblo dentro de los pueblos de la tierra y que nos permite al mismo tiempo darnos cuenta de que estamos caminando, estamos avanzando. Sí, es verdad, hoy en día ya no caminamos con nuestros pies, sino con las ruedas. Hoy en día estamos viviendo el tiempo desde una forma frenética que de pronto se ha detenido, parecería que el tiempo se ha parado y nos preguntamos, qué oportuno, ¿de dónde vengo y dónde voy? Y en este sentido, pues ya es parte de nuestra reflexión y nuestra meditación ponerme ante mi propia realidad y preguntarme por el hombre. ¿Y quién es el hombre? Y ya lo decíamos, sí, el hombre es el misterio. O como decía otro antropólogo, hombre es el que se pregunta por el hombre. Tú eres hombre, te manifiestas como tal cuando te preguntas por tu propio misterio. ¿Quién eres tú? Y en ese sentido, nosotros podríamos detenernos y decir, oye, esta sola pregunta te pone ante el gran misterio que no eres solamente tú, sino que es también el misterio de Dios. Y aquí vamos nosotros caminando hacia esta realidad que nos hace pensar en lo que San Agustín ya decía, cuando decía yo durante mucho tiempo buscaba a Dios fuera de mí, cuando me di cuenta que Dios estaba en mí. Y así mismo es como nosotros podemos ir pensando, avanzando, comprendiendo todo el alcance de lo que significa el ponerte ante ti mismo. Este pararse que significa el coronavirus que estamos viviendo nos ha puesto de pronto como en el pedal de freno de la vida enloquecida que vivíamos en el mundo entero, y cuando no pensábamos que esto se pudiera dar, lo estamos viviendo de una forma asombrosa y asombrados de que esto haya podido pasar. En algunos países decían, no hace falta detenerse. No hace falta detenerse. ¿Cómo que no hace falta detenerse? Señor, ¿usted sabe que 1 millón de ciudadanos de su país pueden morir? ¿Cómo? Algunos mueren porque muchos mueren de gripe todos los años y de otras muchas enfermedades, pero es que esto es una pandemia, esto es una peste.
como aquellas que diezmaron medio mundo en siglos anteriores. Es verdad que hoy en día tenemos medios, pero fíjate qué medios. Quédate en tu casa. Y es por eso que os estoy hablando, porque sé que estáis en casa, que tenéis que estar en casa, que no debéis salir. Y entonces no es esto una excusa para decir que tienes mucho que hacer. Sí, tienes mucho que hacer, pero no me digas que no tienes la posibilidad de encontrar un rato cada día para escuchar algunas reflexiones y después meditarlas, es decir, orarlas. Porque estos ejercicios tienen una característica muy particular. Son ejercicios a la carta. No solamente porque tú puedes verlo de esta manera, sino porque puedes tú mismo determinar cuándo vas a dedicarte, a qué hora vas a consagrarte a pensar un poco en ti. A pensar un poco en ti. Me hace pensar al Papa Juan Pablo II cuando él mismo hablaba a los jóvenes, recuerdo hace años, aunque no sé en cuál exactamente, de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y les iba diciendo lo que representaba el hecho de que el hombre necesita pensar. Y los invitaba a los jóvenes y les pedía, pensad. Y cuando todo el mundo podía esperar a que dijera el Papa, pensad en esto o en aquello, el mensaje era más simple todavía, solamente por favor pensad. Y estoy seguro que muchísima gente está pensando el sentido de la vida a causa de lo que nos ha pasado. Inimaginable. Es verdad que algunos dirían, qué buena oportunidad tiene la hora oscura para poder cogernos y tenernos consigo y de esta manera estar en esta situación particular. Pues sí, pues el Señor tiene caminos insondables. Y entonces estos ejercicios espirituales que tú puedes elegir, te digo enseguida cómo van a ser. Van a ser a través de dos grandes reflexiones diarias. Más o menos os vamos a hablar unos minutos, unos 20 minutos, 25 minutos, no más. Y además habrá algún momento de una cierta instrucción que nos proviene del gran San Ignacio de Loyola, como para saber mejor cómo hacer para orar. Y ahora sigamos todavía. Sigamos con el tema de base que es pensar en ti. ¿Qué sentido tiene la vida? Y digamos una cosa todavía, que ya desde el primer momento, ¿sabéis por qué? Porque la pandemia que estamos sufriendo nos pone ante el hecho del problema de la sobrevivencia. Están cayendo al lado nuestro, nos enteramos todo el tiempo, de que incluso personas muy allegadas han fallecido. Y entonces nos pone ante el tema de la vida y de la muerte. Y hay alguna gente que no quiere de ninguna manera pensar en la muerte, pues los hechos nos ponen ante esta necesidad. Porque es evidente que la muerte da sentido a la vida. Es decir, que si no hubiese muerte, la vida tendría otro sentido. Pero esa realidad también está presente en nuestra existencia y por eso tenemos que seguir pensando y hablando de estas cosas, aunque nos guste o no nos guste. A este propósito os digo enseguida que los que se han referido, nos han escrito, se han dirigido a nosotros, nos han dicho, por favor, decidnos cuáles son los temas que vais a tratar, porque según los temas que tratemos, podremos ir viendo nosotros mejor lo que nos interese, lo que no nos interese. Perdón, ese no es el sentido de hacer unos ejercicios espirituales. Porque lo que a ti te interesa no es quizás lo que más le interesa a Dios que tú pienses, o que tú veas o que conozcas. Y entonces, claro, este tema de la antropología, algunos dirán, bueno, hay otras cosas, muchas de las cuales hay que hablar. Pues, si queréis, pensad vosotros en el sentido de vuestra vida. No, las circunstancias no nos dejan.
nos exigen que sigamos pensando y reflexionando. ¿Quién eres tú? Y dentro de esa pregunta de quién eres tú, también preguntarnos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y sabes una cosa, tú tienes algo de Dios. Cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre y creó al mundo, dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Te has puesto a pensar lo que significa? Que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y agrega el texto del Génesis al mismo tiempo, varón y mujer los creó, después de decir que los ha hecho a imagen y semejanza suya. Y aquí es entonces donde el tema mismo que se nos presenta, quién es el hombre, varón y mujer, hace que todos tenemos que plantearnos este problema, esta realidad, esta maravillosa realidad que significa nuestra existencia humana en el hecho de ser varones y mujeres. Y aquí es donde yo diría que estas reflexiones, a medida que avancemos y que sigamos con los ejercicios espirituales, nos irá dando una idea de que aunque esto no es un curso, pues no es un curso como son los cursos que se empiezan y se terminan. Esto es una realidad que no se termina nunca. Porque la pregunta de quién eres tú te va a llevar a preguntarte sobre el sentido de tu existencia, dónde va todo esto, dónde vamos, y necesariamente entenderemos, como decía un monje pensador, decía, para mí, yo llegaré a ser hombre en el último suspiro de la vida. Significa que el hombre es un ser que está creándose todavía. A medida que avanza nuestra existencia, nosotros vamos siendo creados y recreados y nos vamos entendiendo y nos vamos preguntando, sí nos preguntamos, porque algunas personas no se preguntan nada, no quieren preguntarse. Y ahí es donde pues la situación nos obliga a preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y por qué existe la muerte? ¿Qué será este misterio del hombre, que es otro título del hombre, el microcosmos? Porque en cada uno de nosotros está encerrada la naturaleza, el cosmos entero, el universo, está encerrado en cada uno de nosotros. Y entonces esa inmensidad que está en nosotros nos exige y nos obliga a averiguar un poco más, porque hoy en día podemos saber de todo, pero menos de lo que más nos interesa, que somos nosotros mismos. Esta pregunta de quién soy yo tiene además un eco extraordinario, porque no hay ninguna duda que el ser humano es el ser más extraordinario que existe en el universo. Ahora, al mismo tiempo, un ser contradictorio. Otra realidad que podemos decir del hombre que es contradictorio. ¿Por qué? Porque siendo lo mejor que hay en el mundo, es, diríamos, casi lo único que no funciona bien. ¿Será posible? Y aquí vamos entonces deduciendo una serie de cosas. Vamos diciendo, hombre es el que se pregunta por el hombre. Y agregamos, porque el hombre es misterio para el hombre. Y el misterio es tan enorme que es un misterio parecido al misterio de la existencia posible de un Dios. San Ignacio de Loyola nos dice, no te pido que creas en Dios al empezar los ejercicios, sino que abras tu corazón a las grandes preguntas de la existencia y pregúntate cómo te explicas tú a ti mismo. Si eres padre o madre, seguramente que te habrá pasado lo que les pasa a muchos papás o a muchas mamás, sobre todo a las madres, cuando tienen a su criatura en brazos. Y como me decía una madre, ¿sabe, padre, cuándo nací yo? Yo nací cuando tuve mi primer hijo en brazos.
Me dije, ¿pero qué es esto? ¿Yo también he sido bebé? Y aquí es donde estas preguntas sobre nosotros es en definitiva el gran tema de la humanidad, que necesita preguntarse y volver a preguntarse sobre su propia realidad y su propia existencia. Y así nosotros seguimos hablando de todas estas cosas para que la pregunta sea en definitiva muy sencilla. Mira, yo te aconsejaría que tomes un espejo y que te mires en el espejo, como yo me estoy mirando a través de la pantalla. Y ante el espejo preguntarme, oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo se explica? ¿Cómo te explicas? Sí, hay algunos que nos dirán, bueno, en realidad somos hijos de ciertas casualidades. Sí, es verdad que en la creación de la humanidad hay cosas que son propiamente de elementos casuales en nuestra misma realidad genética de cómo hemos llegado al mundo, en donde este encuentro de los espermas masculinos con los óvulos femeninos realizan una aparición de un ser entre millones de posibilidades y todo esto hace que sea admirable la forma como llegamos, pero ¿todo es casualidad? En todo caso, los que dicen que en el mundo todo funciona gracias a la casualidad, debemos decir enseguida que si alguien pretende decir eso, ciertamente que no está hablando en clave científica. Porque el caso, la casualidad, no es una respuesta científica a nada que tenga que ver con la pregunta de cómo se explica la realidad de la humanidad. Y la humanidad que va recorriendo en este planeta Tierra, que es una nave espacial que va surcando el espacio a lo largo de los tiempos, como para situarnos mejor ante nosotros mismos. Entonces, hermanos queridos y amigos, esta primera reflexión, que es como darle al motor de arranque de nuestros ejercicios espirituales, quedan centrados en la pregunta sobre ti, sobre quién eres tú, y como acabamos de verlo, y quién será Dios. Porque hay en nosotros algo divino. Si el hombre es misterio es porque Dios es misterio, y no hay nada más misterioso después de Dios que el hombre. Es decir, nada más misterioso que tú mismo ante ti mismo. Pues vamos a quedarnos con estas ideas, estas primeras reflexiones. Yo te invito a que en tu casa, donde estarás seguramente recluido, pues te encuentres un rincón en tu casa, un sillón, una mesa de comedor, o quizás en el lecho. Acuéstate un momento, abre los ojos hacia arriba, mira al cielo y allí pregúntate quién soy yo. Y si eres capaz, trata de hacerlo oración. Es decir, no solamente como dirigiéndome a mí mismo, sino dirigiéndole al Señor y diciéndole, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano para haberle dado tanto poder? ¿Qué es lo que está pasando conmigo y con todos nosotros? Porque una condición del hombre es también el de ser hermanos de los demás seres humanos. Y en estas reflexiones y en estas preguntas tienes mucha tela que cortar, como se suele decir, para que seamos capaces de llegar a entender nosotros también que en este misterio hay una alegría, un descubrimiento, algo tan enorme para llegar a constatar que estamos ante la realidad humana más increíble que haya podido darse jamás.